Hola a todos, mi nombre es Jesús Vega Picón y soy alumno de la asignatura Complejidad y Computabilidad del grado de Ingeniería Informática en la UNED. Soy alumno del Centro Asociado de Asturias y este es un mini vídeo docente modular que forma parte de un conjunto de vídeos que seguramente ya habréis estado viendo, en los cuales repasamos los conceptos aprendidos a lo largo de todo el temario de la asignatura. En este vídeo en concreto vamos a realizar el ejercicio número 2.1.5 propuesto por el equipo docente que trata pues, de los conceptos dados en el tema 2, en este caso el concepto de indecibilidad y el ejercicio forma parte del apartado 1 de este grupo de ejercicios, en el cual tratamos concretamente los lenguajes recursivamente enumerables, así como algunos de sus subconjuntos. Para ello vamos a comenzar a leer el enunciado del ejercicio. El ejercicio nos muestra una tabla, la tabla 2.1, la cual representa una máquina de Turing M. Como sabéis, las máquinas de Turing poseen una cinta en la cual vamos a introducir una cadena de caracteres que formarán parte de nuestro lenguaje L. Esta cadena de caracteres podrá ser aceptada por la máquina de Turing o podrá ser rechazada por la máquina de Turing. Si el lenguaje es aceptado, quiere decir que cualquier cadena de caracteres que forme parte del lenguaje que introduzcamos en la cinta llegará al estado F, que se llama estado final o estado de aceptación. En nuestro caso es el estado Q4. También utilizaremos el símbolo R para hablar de que la cinta, la máquina de Turing se desplazará hacia la derecha en la cinta. También tenemos el símbolo L que representa que la máquina de Turing se desplazará hacia la izquierda en la cinta. El símbolo del recuadro en blanco representa una posición de la cinta de la máquina de Turing, pues que está en blanco, en la cual o bien no se ha introducido ningún carácter de nuestra cadena, o bien la máquina de Turing ha sobrescrito alguna parte de la cadena que ya habíamos introducido y ha colocado un espacio en blanco en esa posición. En nuestro caso en concreto tenemos que demostrar si el lenguaje que nos es escrito aquí, lenguaje L, que consiste en n veces 0 seguido de n veces 1, siempre y cuando n sea mayor o igual que 0, es un lenguaje que es recursivamente enumerable, no recursivo. Para ello, tenemos que ver si el comportamiento que tenga la máquina de Turing descrita por esta tabla nos permite demostrar esta afirmación. Tenemos que responder si es verdadero o falso. Bueno, para ello vamos a repasar un poco los conceptos clave. En este caso la demostración consiste en afirmar si un lenguaje es recursivamente enumerable, no es recursivo. Por lo tanto, habremos de repasar los siguientes conceptos. Bueno, vamos a aclarar una serie de fundamentos teóricos. Primero, definamos qué significa un lenguaje recursivamente enumerable, también conocido como lenguajes RE. Estos lenguajes son lenguajes para los que existe al menos una máquina de Turing que los acepta. Es decir, tiene que existir al menos una máquina de Turing que llegue a su estado F, de estado final o de aceptación, el cual veíamos que en nuestro caso era el estado Q4. ¿Vale? Para que nuestra máquina de Turing acepte una cadena de caracteres, tiene que llegar al estado Q4. Con eso demostraríamos que está aceptando esa cadena. Pero aceptar un lenguaje significa que se aceptan todas las cadenas que pertenecen a ese lenguaje. Si demostramos que todas las cadenas que pertenecen al lenguaje son aceptadas por al menos una máquina de Turing, significa que nuestro lenguaje L es recursivamente enumerable. Forma parte de R. Pero no solo se nos pide esto, sino que se nos pide que además sea no recursivo en nuestro caso. Para comprenderlo, tenemos que saber qué significa un lenguaje recursivo, también conocido como lenguaje R. Estos lenguajes son un subconjunto de los lenguajes recursivamente enumerables. Esto quiere decir que cumplen todas las propiedades que hemos escrito anteriormente. Existe al menos una máquina de Turing que los acepta. Pero también añaden otras propiedades, como es la siguiente, que existe al menos una máquina de Turing que no acepta el lenguaje, pero aún así
se detiene. Esta es la diferencia. En el caso de los lenguajes recursivamente enumerables no recursivos, se para la máquina de Turing cuando los acepta, pero cuando no los acepta, no se puede parar. Es decir, no existe, si el lenguaje no es recursivo, no existe absolutamente ninguna máquina de Turing que si no acepta el lenguaje pueda pararse. Por lo tanto, tenemos que demostrar esto mismo que acabamos de decir. Bien, aquí tenemos la tabla que representa nuestra máquina de Turing. Por medio de ella demostraremos si es verdadero o falso el enunciado. Y el primer paso para saberlo es saber si acepta el lenguaje o no acepta el lenguaje. Esta es una propiedad importante que nos permitirá pues, ir clasificando dentro de los conceptos que hemos acuñado anteriormente. También otra de las cuestiones que queremos ver es, en caso de no ser reconocido el lenguaje, si se para o no se para. Bien. Para esto vamos a dibujar un diagrama de estados que nos permitirá hacer nuestro experimento de manera más sencilla. Dibujamos en primer lugar el estado Q0, o estado inicial, desde el que comenzará a funcionar la máquina de Turing. En el estado 0, en caso de recibir un 0, pasaríamos al estado Q1. Pues aquí, 0, escribimos una X y nos moveríamos hacia la derecha. En caso de recibir el símbolo Y, pasaríamos al estado Q3. Q3. Sería escribiendo, bueno, leyendo I, escribiendo I, y nos moveríamos a la derecha. Vale. En el caso del estado Q1, si leemos el 0, nos quedaríamos en el mismo estado Q1. Escribiríamos el símbolo 0 y nos moveríamos a la derecha. En el caso de recibir el símbolo 1, nos movemos a otro estado nuevo, que es el estado Q2. Bien. Sería leyendo en 1. Escribiríamos una Y y nos movemos a la derecha. Y en el caso de recibir el carácter Y, también nos quedamos en Q1. Leemos Y, escribimos la Y y nos movemos a la derecha. Pasamos al estado Q2 para describir su comportamiento. Tenemos también un bucle. Bueno, en este caso son dos bucles. Vamos a definir directamente las transiciones que se quedan en el estado Q2. En el caso de recibir un 0, se escribe 0 y se mueve a la izquierda L. Y también se queda en el estado Q2, ¿vale? Estos son los dos casos, se queda en el estado Q2 en el caso de recibir una Y. En su lectura, escribiría una Y y se desplazaría hacia la izquierda, L. Leyendo el carácter X sería el caso en el cual pasaría a Q0. Lectura de X, se escribiría X, se transicionaría hacia la derecha. Y luego nos quedaría por describir también el estado Q3, en el cual también hay un bucle. Si leemos el símbolo Y, escribimos el símbolo Y y nos movemos hacia la derecha. Y también estaría la transición al estado final o estado de aceptación, que se produciría en caso de leer un carácter en blanco. Vamos aquí. Estado de aceptación. Se suele representar con este doble círculo. Q4. Símbolo de lectura, símbolo blanco. Escribiríamos un símbolo blanco. Se movería a la derecha. Bien. Aquí tenemos representado el dibujo. Como sabéis, nuestro lenguaje es 0n, 1n.
n veces 0, n veces 1. Bien, podemos comenzar nuestro experimento probando a introducir una cadena de caracteres, un caso trivial que sería, por ejemplo, pues 0 y 1, un 0 y un 1. En caso de que no sea aceptada la cadena del lenguaje, ya tendríamos una información muy importante, y en caso de que fuera aceptada, ya podríamos buscar alguna generalización que nos permitiera demostrar pues que todo el resto de cadenas que se pueden formar, pues sea el número que sea n, pues que sí sería aceptada, ¿no? Pero primero comprobemos el caso trivial, que puede ser mucho más sencillo de comprobar, dado que, como veis, pues son dos transiciones, un 0 y un 1. Vale, pues ¿qué sucedería? Empezaríamos aquí, en el estado Q0. Si leemos el 0, pues escribimos X. Nos movemos a la derecha. Vale, estamos en el estado Q1. Y en este caso, pues leeríamos ya el 1. La transición sería esta, sería hacia el estado Q2. Escribiríamos una Y. Nos movemos a la derecha. Estaríamos en el estado Q2. A continuación, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos un espacio en blanco. Porque toda posición de la cadena donde no hayamos, bueno, de la cinta donde no hayamos introducido pues cadenas de caracteres de nuestro lenguaje, pues estará en blanco. Por lo tanto, al leer un carácter en blanco, ¿qué sucede? Pues sucede que en el estado Q2, como podéis observar aquí, al leer un carácter en blanco, termina. No tiene ninguna transición posible, por lo tanto la máquina de Turing terminaría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al introducir una cadena de nuestro lenguaje válida, o sea, pertenece a nuestro lenguaje, es n igual a 1, 0, 1, 0 veces, o sea, una vez 0 y una vez 1, pues no hemos llegado al estado de aceptación Q4, hemos llegado a Q2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es aceptada. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ver ahora mismo es si se para o no se para. En este caso vemos que sí que se para. Por lo tanto, como habíamos dicho anteriormente, el lenguaje recursivo, existe al menos una máquina de Turing que no acepta el lenguaje, pero aún así se detiene. Confirmamos que esto es así. En este caso, un lenguaje no recursivo, jamás puede suceder que exista una máquina de Turing que no acepte el lenguaje y que aún así se pare. Por lo tanto, podríamos decir que es falso. No puede ser no recursivo. No puede ser no recursivo. ¿Recursivamente numerable? Sí, recursivamente numerable sí. Pero no recursivo, eso es imposible, por lo tanto es falso. Muy bien, hemos llegado a este final, espero que os haya servido para poder aclarar un poco esos conceptos de lenguajes recursivamente numerables y lenguajes recursivos o no recursivos como subconjunto, y ánimo estudiando para los exámenes. Adiós.